Ya estamos de regreso y oiga, el cubrebocas se ha vuelto parte de nuestro día a día desde hace ya más de un año y los expertos nos lo han insistido que lo usemos para evitar el contagio y el esparcimiento del COVID-19, pero también se ha demostrado que tiene algunos otros tantos beneficios el que estemos utilizando de manera diaria el cubrebocas. Para ello tengo el gusto de saludar en este momento a Raúl de León. Él es patólogo e investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias por su valioso tiempo, doctor. No, hombre, al contrario, Pedro, muy buenas noches y muy generoso con esta invitación para llevar información veraz a toda tu respetada audiencia. Me llamó mucho la atención, doctor, que en días pasados vi la información que el uso del cubrebocas ha ayudado a disminuir algunas enfermedades. ¿Cómo cuáles? Todas las enfermedades que se transmitan a través de aerosoles, a través de la vía aérea, tienen un impacto positivo con esta medida, que no es otra cosa más que una barrera física. Hablamos de la gripa, hablamos de influenza, y tenemos que hablar lamentablemente de COVID, de coronavirus. Independientemente que hay todavía personajes que se obstinan en decir que no aporta nada, que no es un beneficio, pues hay un argumento que es toral. Este año, gracias a que muchos mexicanos y mexicanas voluntariamente utilizaron el cubreboca, es el primer año que tenemos menor incidencia de influenza y de gripa. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hay información suficiente de COVID, pero de gripa y de influenza, este año, gracias a esos mexicanos de buena fe que utilizaron el cubreboca, nos ayudaron a disminuir las patologías respiratorias, que cuando una persona estornuda o cuando tose, salen pequeñas partículas a 160 kilómetros por hora. Deberían de multarlas por esa velocidad. Y así salen las partículas en una sola de estas exposiciones por un estornudo. Pueden salir 200 millones de partículas virales. Por supuesto que científicamente es una gran medida que en el momento actual todavía no tenemos la estadística suficiente, pero que yo podría empíricamente afirmar que tiene tanta importancia como la vacuna. El uso adecuado del cubreboca aporta muchísimo al control de enfermedades respiratorias y a disminuir la propagación del COVID, mi estimado Pedro. Oiga, doctor, y también el hecho de estarnos lavando las manos frecuentemente, de usar el gel antibacterial, ayuda a controlar otro tipo de enfermedades como las gastrointestinales, ¿no? Por supuesto que sí, hay un trabajo maravilloso que desarrolló un virólogo de la Universidad de Queensland en Australia, que él dice que este modelo es como el queso suizo. Recordará tu audiencia que el queso suizo tiene unos hoyitos y es típica esa imagen. Y entonces si yo saco 10 rebanadas y las voy acomodando una sobre otra, llega un momento en donde prácticamente es imposible poder atravesar de un lado a otro porque no coinciden estos agujeros. Este doctor, que es el doctor McKay, él nos dice la distancia social, el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, el evitar tocarme la cara, todo eso son las rebanadas del queso suizo. Entonces quiere decir este virólogo que la sola medida del cubreboca no tiene la eficacia que cuando yo combino distanciamiento social, lavado constante de manos, disminuir mi exposición en los lugares donde hay mucha saturación, si estoy por ahí en una estación del metro o en un paradero de autobuses, entre menos minutos yo permanezca ahí, más estoy contribuyendo a protegerme a mí, pero sobre todo a proteger a los demás. Utilizar un cubreboca es un dato de generosidad, es una muestra de solidaridad para con los otros, porque efectivamente ha salvado miles de vidas de mexicanos en esta pandemia, Pedro. Oiga, doctor, y ya por último, pues esperemos que sea más pronto que tarde. Algún momento va a terminar la pandemia del COVID-19.
¿Cree que después de que culmine todo esto, la gente voltea a ver al cubrebocas como un aliado que nos está cuidando de muchas otras enfermedades, no solo de eso, como ya lo ha explicado? ¿O cree que de plano, en cuanto se termine y ya no sea necesario, la gente nunca más lo va a volver a usar de manera cotidiana? Sin ninguna duda te puedo afirmar que el cubreboca llegó para quedarse. No teníamos, no solamente en México, en toda Latinoamérica, a diferencia de la cultura oriental, en donde en Japón, en Corea del Sur, de manera cotidiana la población utiliza cubreboca, en nuestro país no teníamos esa experiencia. Pero yo te compartiría que a raíz del brote epidémico de influenza hace más de 10 años, llegó para quedarse el gel, el alcohol gel, la botellita de gel, pues ya no nos estorbó a muchos de tener ahí en el escritorio, las damas traer en su bolsa un poquito de gel, y eso es algo muy positivo. Yo creo que aquí nos va a pasar exactamente igual, Pedro. En algún momento vamos a vencer la pandemia, no en el 2021 lamentablemente, pero una vez que eso suceda, yo te podría anticipar que el cubreboca tiene un gran nivel de protección, más del 95%, que es tan elevado como una vacuna, y que efectivamente llegó para quedarse. Hay que tener cultura y hay que educar también a todos nuestros familiares en esta misma materia, Pedro. Raúl de León, le agradecemos esta importante información, su valioso tiempo, y nos gustaría seguir platicando con usted en las siguientes semanas. Cuando tú así lo dispongas, yo estaré aquí a la orden. Te mando un gran abrazo, Pedro. Igualmente, buenas noches.